Gracias, hermanos, por las oraciones, que las necesito. Muchas gracias. Y bueno, es como siempre, y como solemos decir todos, pues es un privilegio estar esta mañana juntos para abrir la palabra del Señor. Y bueno, esta mañana traigo un tema que espero que os resulte interesante. El tema de esta mañana, del tema del mensaje, es un amor no correspondido. Y quiero empezar recordando pues un gran éxito musical de la década del 90, de finales de la década del 90, de Alejandro Sanz. Sabéis ya cuál es, uno de los grandes éxitos musicales y que todavía perviven. Corazón partido, ¿os acordáis? Corazón partido. Ahí el cantante habla precisamente del dolor de alguien que pierde el amor que tanto anhelaba, que tanto deseaba, y sin embargo esa relación se rompe y finalmente pierde ese amor. Y como muchas de las canciones de amor, canciones que hablan del desamor, canciones que hablan de las emociones importantes que los seres humanos pasamos en la vida. Entonces os recuerdo algunas de las estrofas de esta canción. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? En esta letra y en muchas de las letras de Alejandro Sanz se plasma el gran don como poeta musical y compositor. Y tenemos que dar gracias a Dios por la habilidad en la que Dios ha dado a ciertos artistas para poder expresar emociones humanas. ¿Y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? Pues esto tiene mucho que ver, porque Dios utiliza las experiencias humanas para hablarnos de su amor y de su realidad. Por eso he empezado por esto. Dios no es ajeno a las experiencias del ser humano. Dios revela su palabra en clave del lenguaje humano, en base a las experiencias que vivimos. Y hoy vamos a ver una historia de amor de un amor no correspondido, pero relacionado con Dios. En la Biblia hay muchas historias de amor, también de desamor. Historias que muestran el dolor de un corazón amante que no es correspondido. Una de esas historias es la del profeta Oseas. ¿Lo recordáis? No sé si habéis leído al profeta Oseas en alguna ocasión. En el conjunto de libros inspirados por Dios, que llamamos Santas Escrituras, tenemos el libro del profeta Oseas. El nombre de Oseas significa salvación. Es el nombre que tenía precisamente Josué, que Moisés le cambió el nombre. Josué y Caleb fueron precisamente los que fueron enviados junto con 10 más, 12 en total, para analizar la tierra, para ver la tierra, revisar la tierra prometida antes de conquistarla. Y ya sabéis que se conservaron en fidelidad a Dios solamente Caleb y Oseas, que Moisés le cambió el nombre por Josué. Nombre de Josué, que de ahí también deriva el nombre de Jesús, significa
Jehová es salvación o la salvación es de Jehová o de Yahvé. Entonces, el nombre de Oseas significa salvación. Su ministerio profético abarcó desde el 753 al 715 a.C., unos 38 años. Estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Imaginaros, 800 años antes de Cristo. O sea que tenemos una distancia con respecto a nosotros de casi 3.000 años. Es curioso cómo la palabra de Dios que habló a esa generación se parece mucho a la nuestra. Porque, hermanos, estamos todos hechos del mismo material. Todos tenemos las mismas dificultades y los mismos problemas, sea del país que seamos y sea del tiempo en el que estemos viviendo. Al final de cuentas, todos los seres humanos, en todas las generaciones, han tenido que hacer frente a los mismos problemas. Por eso no es de extrañar que lo que el profeta Oseas habló en ese tiempo tiene aplicación para nosotros hoy. Entonces, y Oseas precisamente profetizó durante los últimos 30 años del reino de Israel, el reino del norte. Cuando comienza su ministerio son los días finales del rey Jeroboam II, y él afirma ser hijo de Beeri. Bueno, vamos a leer el texto base que nos sirve para abordar el tema que tenemos que abordar en esta mañana. Bien, os ruego, os invito a que me acompañéis a leer el texto que se encuentra en la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, del capítulo 2, del versículo 2 al 13. ¿Vale? Repito. El libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 2, versículos del 2 al 13. Dice así la palabra de Dios. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado. Y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella se ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Bueno, pues hasta aquí la palabra de Dios, y vamos de nuevo a orar al Señor. Bendito Padre, Padre nuestro,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias que nos permite leer tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a reflexionar y a meditar en tu palabra, a recibir de ti la exhortación que tu palabra tiene para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a purificar nuestros corazones de adulterio espiritual. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón rendido y consagrado solo a ti, no compartido con otros amores y con otros señores. Que seas realmente tú, nuestro Señor, el único Dios vivo y verdadero. Que lo que dicen nuestros labios sea sinceramente reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Que sea verdad, Señor, que nuestro corazón está rendido a tus pies y que nuestro corazón anhela ver tu rostro y queremos apartarnos de todo aquello que es contrario a la adoración solo que tú mereces. No queremos compartir la adoración a otros señores, a otros dioses que pueden capturar, seducir nuestros corazones y combinarlo con la adoración a ti. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, para producir en nosotros verdadero vuelta a ti y consagración total a ti. Bendecimos tu nombre. Amén. Muy bien, pues Oseas vivió una historia de amor trágica. Se casó con Gomer, hija de Diblaim. Antes de casarse, Dios le reveló que su mujer le sería infiel, adulteraría con otros hombres. En ese momento no había en el comportamiento de Gomer indicios de un comportamiento inadecuado o libertino. Pero, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué me revelas esto?, reflexionaba Oseas en su corazón. Imaginaros la turbación que sintió Oseas. Es más, recibió el mandato del Señor de casarse con ella. Señor, no te entiendo. ¿Cuál es tu propósito? Vaya la instrucción que le dio Dios a Oseas. Casarse con una mujer que sabía que en el futuro le iba a ser infiel. La mujer era una doncella, virgen de Israel. Nadie sabía lo que iba a hacer en el futuro. Oseas confió en Dios y a pesar de la revelación no menguó el amor por su futura mujer y obedeció a Dios. El libro del profeta menciona que su esposa Gomer tuvo un hijo, una hija y un hijo. Oseas descubrió con dolor que algunos de sus hijos eran fruto de relaciones extramatrimoniales con otro hombre. Gomer abandonó el hogar tras sus amantes en busca de una vida licenciosa y de lujo. Al principio le fue bien, pero finalmente fue abandonada y quedó sin ropa y sin comida. No le quedó más remedio que venderse en esclavitud y prostituirse. Oseas tenía el corazón destrozado y lleno de dolor. ¿Cómo podía comportarse su mujer de esta manera, que tanto la había amado y provisto de todo cuanto ella necesitaba? ¿Cómo es posible que despreciara su amor sincero y buscara el amor y la provisión de otros brazos? Oseas seguía malviviendo con el corazón lleno de dolor, frustración y resentimiento. ¿Os lo podéis imaginar? Estamos hablando de cosas que suceden en nuestras vidas y el dolor que se siente por una situación similar a la que vivió el profeta Oseas. El corazón partido. Un día ocurrió algo inesperado. Recibió la palabra del Señor. Ve otra vez, ama a una mujer
amada por otro. Se refería a su mujer. Dice, ve, búscala. Esto lo narra el profeta Isaías en el capítulo 3, en el versículo 1. Pero Señor, ¿cómo es posible que me digas que vaya a buscar a mi esposa después de sus infidelidades? ¿Cómo es posible que me dices que vaya a buscarla? Y Oseas fue a buscarla y pensó atraerla de nuevo con palabras de amor. La encontró esclavizada prostituyéndose. La compró por precio y la aisló de todo contacto con otros hombres. Esto está narrado en el capítulo 3. Pasado un tiempo le dijo, tú serás solo para mí y yo seré para ti. Como digo, esto está narrado en el capítulo 3. Esta historia nos plantea un reto serio a nuestra forma de actuar como hombres y mujeres. Si alguien en una relación matrimonial sufre la infidelidad del otro, ¿estaríamos dispuestos a perdonar y a restaurar la relación? ¿Qué piensas tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo actuarías? ¿Irías a buscar al esposo o la esposa infiel para perdonar y restaurar la relación? ¿Verdad que esto es inaceptable para la mayoría de las personas? En esta historia trágica de amor vemos la infidelidad de Gomer, pero vemos también el amor y la fidelidad de Oseas. Esta fidelidad de Oseas hizo posible la restauración. A pesar de la infidelidad de su esposa, Oseas se mantiene fiel al pacto de amor incondicional que establecieron cuando se casaron. Y aquí es donde encontramos el punto de conexión de la historia de amor y desamor del profeta Isaías con la historia de Dios, con la historia de amor y desamor de Dios con el pueblo de Israel. En este proceso Dios le reveló también a Oseas que lo que él estaba experimentando con su esposa representaba la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, quien se había comportado con el pueblo de Israel como un esposo amante, fiel al pacto. El pueblo de Israel se prostituye abandonando al Señor para ir tras otros dioses. Bueno, entonces vamos ya a leer un versículo que ha traído mucha polémica, el versículo, por ejemplo, 2 del capítulo 1. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, la primera vez que Dios le habla a Oseas, fijaros lo que le dice Dios a Oseas. Anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. En este versículo ya establece la conexión entre la situación personal, experimental que está viviendo el profeta Oseas con la experiencia que Dios está experimentando con su pueblo de Israel. Porque, fijaros la conexión, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos, porque la tierra, refiriéndose al pueblo de Israel, se prostituye gravemente abandonando al Señor. Está hablando de adulterio espiritual. El pueblo de Israel, en vez de, habiendo sido liberado de la esclavitud de Egipto, habiendo establecido Dios un pacto con ellos, de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, el pacto que hizo Dios con ellos en el monte Sinaí, en el desierto, prometiéndose fidelidad mutua, como los esposos, cuando establecen el pacto de amor incondicional. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de recibir todas las bendiciones y beneficios, abandona, se prostituye, abandona y hace adulterio espiritual, adora a otros dioses. No reconoce que el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, fue el que los sacó del pueblo de Israel. Y tenemos esta situación, por ejemplo, en la que vivió el profeta Oseas. El profeta Oseas, como ya he dicho antes, está viviendo
en los últimos años del reinado de Israel. Cuando Oseas empieza a profetizar, solamente quedan ya 30 años para la destrucción de Samaria y del pueblo de Israel. Oseas empieza en el año 753 y en el 722 Asiria destruye todo el norte de Israel y lo lleva a deportación. A partir de ese momento, el reino del norte, el reino de Israel, desaparece de la historia del mundo. Bueno, no desaparece totalmente, porque están lo que se llaman las tribus perdidas de Israel, que están repartidas y hay comunidades que el pueblo de Israel hoy reconoce en los sitios más inhóspitos que nos podemos imaginar. No he querido revisarlo, tengo libros sobre esto, pero hay películas muy bonitas también sobre esto, poblaciones que quedaron aisladas y que fueron conservando la descendencia de Israel y las tradiciones de Israel en los sitios más remotos. Pero la historia ya, la parte norte ya no será restaurada, quedará reducido a Judá, a la tribu de Benjamín y Judá, y a partir de entonces todos los descendientes judíos actualmente provienen del reino del sur. Y los otros se han entremezclado por entre las naciones. Fijaros, 753, 722, 30 años. Cuando Oseas profetiza, todavía el imperio de Asiria, que fue el destructor, no era una potencia mundial como después fue desarrollándose. Y en el 753, Jeroboam II ya va a terminar de ser rey y va a ser sustituido por su hijo Zacarías, pero que Zacarías es el último de la dinastía de Jehú y que precisamente aquí el profeta lo señala. Entonces podemos ver este versículo 2 que os he leído. Hay muchos problemas porque, claro, Dios le mandó a Oseas que cogiera una mujer que ya sabía que era prostituta. No, eso no es posible. Entonces, lo que significa el texto es que Dios mandó a Oseas casarse con una mujer y le reveló que en el futuro iba a ser infiel. Cosa que ocurrió lo mismo con el pueblo de Israel. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel, en Deuteronomio, por ejemplo, dice hacia el final del libro, después de las bendiciones y maldiciones, dice: porque yo sé que después de la muerte de Moisés me abandonaréis e iréis tras otros dioses y quebrantaréis el pacto. Dios ya sabía lo que iba a suceder, pero a pesar de que por esto tenemos el punto de conexión, a pesar de que lo sabía, Dios no dejó de mostrar su amor y su fidelidad hacia el pueblo de Israel. Su amor amoroso y grandioso. Por eso es lo que es tan importante el profeta Oseas, porque nos revela algo fundamental de la actitud de Dios hacia su pueblo, que es su amor eterno, su amor inquebrantable, su amor incondicional. Pero este amor no le lleva a permitir la infidelidad. La infidelidad trae el juicio de Dios. Y es lo que va a señalar Oseas precisamente con los nombres precisamente de sus hijos. Los hijos que Oseas va nombrando y que Dios le dice que le pongas esos nombres son precisamente los juicios que Dios va a hacer sobre el pueblo de Israel. Entonces, ya hemos visto, esta es la consecuencia. Dios denuncia, hemos visto en primer lugar cómo Dios denuncia la prostitución espiritual de Israel.
Y ahora vamos a ver precisamente, a pesar de este amor inquebrantable e incondicional, sin embargo es inevitable el juicio de Dios sobre Israel. Y esto es lo que vamos a considerar en este segundo punto, la inevitabilidad, el juicio inevitable de Dios, que empieza a reflejarlo el libro precisamente con los nombres de sus hijos. Por ejemplo, dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Esto se lo está diciendo Dios en el año 753. Jeroboam está reinando, es el último de la dinastía de Jehú. Viene su hijo, que va a reinar solamente 6 meses. Y la dinastía va a ser destruida completamente. Precisamente porque Jehú, en el valle de Jezreel, precisamente en ese valle es cuando Jehú se aniquiló precisamente la descendencia de Acab y de su mujer Jezabel, que trajo tanta idolatría al pueblo de Israel y tanto tal. Entonces, en el valle de Jezreel, esto está narrado en el libro de los Reyes de Israel, Jehú precisamente convocó a todos los descendientes e hizo una masacre. Precisamente convocó allí en el valle de Jezreel es un valle que separa a Samaria de Galilea y se extiende desde cerca del mar Mediterráneo hasta el valle del Jordán. Dicho valle había servido a Israel de posición geográfica estratégica para defenderse del ejército asirio. Pero, en fin, y esto lo hablaremos ahora después, ¿no? Bueno, lo veremos después esto en el versículo 5. Pero en este momento, en el valle de Jezreel, lo que hizo Jehú, el rey de Israel, Jehú, fue aniquilar toda la descendencia de Acab y Jezabel. Pero lo hizo de forma sanguinaria. Entonces Dios va a juzgar, en base a la infidelidad, a la dinastía de Jehú por esa atrocidad tan sanguinaria que hizo en el valle de Jezreel. Y por eso le dice al hijo que va a tener Oseas que le llame Jezreel, porque Dios va a juzgar a Israel, al pueblo del norte lo va a juzgar y va a destruir la dinastía, algo que era inesperado. Cuando precisamente sucede, se confirma que efectivamente Oseas había recibido palabra de Dios. Y esto se hace en el año 753 y la muerte de la dinastía aparece. A partir de este momento se suceden hasta el año 722 una serie de reinados, 6 en 25 años, donde la característica es que, igual que Zacarías fue derrocado por el siguiente sucesor matándolo, a su vez el siguiente y el siguiente fueron matando uno a otros, hasta llegar a Manahaem. Bueno, no nos interesa distraernos mucho por estas situaciones, pero nos podemos poner en contacto. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Es decir, en ese valle Dios quitará el poderío militar del reino del norte y será destruido por Asiria. Es lo que os estaba queriendo decir antes. Esto ocurre en el tiempo de Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Bueno, en el versículo 16, y ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruamá, que significa, precisamente, no ha recibido compasión. Y sigue diciendo el Señor, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. En el versículo 7, esto es en relación con la hija que tiene Oseas, después del hijo, que es Jezreel.
ahora tiene una hija que le pone por nombre Lo Ruhamá, no compadecida. Seguimos para el tercer hijo. Pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por el Señor su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Esto en relación a Judá. A pesar de que destruirá Dios el reino del norte y lo juzgará precisamente por su infidelidad, sin embargo el reino del sur, Judá, lo preservará. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Fijaros la expresión del versículo. Dice, después de haber destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. No le dice, y le dio a Oseas un hijo. Este podría ser un hijo de prostitución, probablemente. Igual la hija anterior, pero bueno, sabemos que de todos los hijos del matrimonio no todos fueron de Oseas, quizás el primero, los demás no. En este le dice Dios que le ponga el nombre Lo-Ammi, en el versículo 9, y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Lógicamente, como el pasaje que hemos leído antes, cómo Dios protesta de su pueblo, ¿no? Es decir, bueno, contended, le dice a los hijos, contended con vuestra madre, contended, el texto que hemos leído antes, en el capítulo 2, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y le mate de sed. Bueno, entonces Dios advierte precisamente el juicio inevitable. A pesar de que Dios ame a su pueblo de Israel, no significa que le va a permitir las infidelidades, que no va a actuar, porque precisamente el celo de su amor y su santidad no lo permite. Y por lo tanto va a actuar para hacer despertar de lo que está haciendo. Y una de las cosas que Dios está reprochando a su pueblo, pues por ejemplo lo podemos tener en Dios reprocha muchas cosas a su pueblo de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 4 podemos leer, escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Estoy leyendo desde el versículo 1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se esconden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Dios está describiendo desde un punto de vista este adulterio espiritual que lleva precisamente a la corrupción de la sociedad. Y esto en medio de una gran prosperidad. Lo que menos pensaba Israel es que en el tiempo ellos se sentían seguros. Se sentían seguros porque ellos adoraban a Dios, ellos adoraban al Señor. Pero aparte de adorar al Señor, ellos adoraban a Baal también, a los Baales, a los dioses que ya existían en la tierra de Canaán. Es más, pensaban, como hemos leído en el capítulo 2, que estos dioses, la adoración a estos dioses, ellos no podían dejarlo, porque estos dioses les daban a ellos prosperidad, les daban fertilidad. Esto es lo que creían los habitantes de la tierra de Canaán. Los habitantes de la tierra de Canaán pensaban, por ejemplo, el dios Baal significa señor, amo, dueño, y era uno de los dioses, el dios principal cananeo. Es un dios, entonces, como he dicho, Baal significa amo, poseedor y esposo. Y Baal es el nombre propio. Pero ahora puede estar refiriéndose a una deidad específica
por ejemplo, de los cananeos, que es la deidad principal que ellos tenían, que se llamaba Adad, el dios de la tormenta de los semitas occidentales, que era la deidad más importante en el panteón cananeo. No está claro hasta qué punto los baales locales se equiparaban con o se distinguían de Adad. Bueno, el uso del plural en el Antiguo Testamento, como hemos leído, por ejemplo, en el capítulo 2, hablando de los baales, puede significar que se distinguía claramente más de un Baal, pero en todo caso hay fluidez en la concepción pagana de las deidades. Bueno, como estaba diciendo, la palabra Baal significaba Señor, y entonces ellos pensaban que estos dioses locales que se construían los altares en los montes altos, pues entonces los israelitas pensaban que sí, que adoraban a Jehová, que lo adoraban, Jehová o Yahvé, lo adoraban. Incluso a Jehová también le llamaban Baal. Esto nos lo atestigua el propio profeta Oseas, por ejemplo, porque ya os digo que la palabra Baal significa señor, amo, esposo, significa, esta palabra también la utilizaba la mujer con respecto a su marido. Era una palabra común. Bueno, y lo único que significaba era señor, era lo único que significaba. Pero ellos la aplicaban para Jehová y también la aplicaban para los dioses cananeos que estaban en los lugares altos. Y precisamente cuando el profeta Oseas habla de un tiempo futuro de restauración, precisamente dice que ya no le llamarán más, por ejemplo en el capítulo 2, versículo 16, ya no me llamaréis más Baali, que significa mi Señor, sino me llamaréis Isi, que significa mi marido. Acordaros de la palabra Is en hebreo que aparece en el texto de Génesis, ¿no? Cuando Adán ve la mujer que Dios ha construido de la costilla, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Se les llamará Isis, varona, porque del varón procede. Entonces hay el juego en hebreo, la palabra en hebreo utiliza estas dos palabras, Isi, que se refiere a la mujer, Is, que se refiere como diciendo, es lo mismo. Y esto establece una relación de cercanía. Por eso, en el pueblo de Israel, había varios pueblos que tenían en su nombre el nombre de Baal, ¿vale? Pero fueron reemplazándose por otro nombre. Y se dejó de aplicar, como aquí señala Oseas, se dejó de aplicar el nombre de Baal referido a Jehová. Entonces los nombres de personas que incluían esta palabra seguramente comenzarían a ser malinterpretados, de modo que Boset, vergüenza, tendió a reemplazar a Baal en dicho nombre. Así, es Baal y Merib Baal, que aparece en el libro de Crónicas, se conocen mejor como Is-Boset y Mefiboset, que aparece en el libro de Segunda de Samuel, precisamente porque esos nombres estaban asociados con la vergüenza que el pueblo de Israel. Entonces cambian la palabra Baal por la palabra relacionado con esos pueblos, con esos nombres, y lo cambian por Boset, que significa vergüenza. Bueno, el hecho es que el pueblo de Israel está no solamente adorando al Señor, sino también adorando a Baal. Y hay una prostitución fuerte, un adulterio espiritual fuerte, que les hace incluso participar en el culto idolátrico que ellos hacían. Estaban también las prostitutas que formaban parte del culto, de la adoración, y tenía un atractivo fuerte para el pueblo de Israel porque se prostituían con las sacerdotisas. Las sacerdotisas, como parte del rito de fertilidad, tenían relaciones sexuales con los que adoraban a este Dios. Por eso,
El nombre de la denuncia que Dios hace al pueblo de Israel de esta prostitución no es solamente de calibre espiritual, sino porque estaba asociado con una prostitución real relacionada con las sacerdotisas que servían a estos dioses. Entonces, el juicio de Dios es inevitable. Pero el juicio de Dios no solamente habla de su juicio, sino habla de una restauración. Pero antes de esta restauración, analicemos, utilizando el capítulo 4, más sobre la actitud del corazón del pueblo de Israel. Antes habíamos estado leyendo del capítulo 4 hasta el versículo 3, vamos a seguir leyendo desde el versículo 4 en adelante, porque que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarán de día y tropezarán también el profeta contigo de noche y destruirá a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Porque has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a sus ídolos de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas. Debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Aquí, en este pasaje, Dios denuncia del pueblo de Israel dos cosas. No solamente la adoración idolátrica hacia Baal, sino también la falta de conocimiento del pueblo de Dios. Que la responsabilidad fundamental es de los sacerdotes, que no enseñan la ley de Dios. No les interesa enseñar la ley de Dios. No les interesa que tengan un conocimiento verdadero de Dios, porque están atrincherados en su posición de ritos religiosos, de sacrificios, y les viene bien, porque el estatus religioso, que no hace que hablen de la verdad de Dios, les hace estar en una posición, bueno, vale, si hacen esto, pero nosotros recibimos el beneficio de la adoración a través de una adoración ritualista, a través de los sacrificios, a través de los corderos y de los sacrificios. Vale, nosotros no estamos engordando. Mientras vengan y hagan muchos sacrificios, por nosotros no hay problema. ¿Qué quieren hacer? ¿Sacrificio todos los días? ¿A quién? ¿A Baal? No importa. ¿A Yahvé? ¿A Jehová? No importa. Da igual. Lo importante es que hagan sacrificio y nosotros participemos de esos sacrificios, porque cada vez que un israelita ofrecía sacrificio, parte iba a los sacerdotes. Por eso dice cuando del pecado de mi pueblo, en el versículo 8, del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen su deseo. Comerán, pero no se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer. Entonces, primero es la falta de conocimiento de Dios. Y aquí tenemos que hacer una aplicación para nuestras vidas. Para que esto no sea solamente conocimiento bíblico ni conocimiento. Estamos estudiando esto o estamos considerando esto porque esto tiene algo que ver con nosotros. Y nosotros nos podemos estar jactando de conocer a Dios o de adorar al Dios vivo verdadero. Pero una de las cosas que tenemos que examinar en nuestros corazones es si nosotros también estamos participando primero de adulterio espiritual.
¿Qué otras cosas hay en nuestro corazón que le damos mayor esfuerzo e interés que al propio Dios? Y podemos quedarnos tranquilos por el pueblo de Israel porque yo estoy adorando a Dios. Ellos estaban adorando a Jehová o a Yahvé, pero no adoraban solo a Jehová y Yahvé, adoraban también a los Baales. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida y nuestros corazones. Nosotros nos jactamos de adorar a Dios, verdaderamente de acuerdo a la Biblia. Pero ¿qué ídolos están construidos en nuestros corazones? Dios nos llama a abandonar el adulterio espiritual. En el versículo 11, entonces, no debiéramos de jactarnos de conocer a Dios. A veces nos jactamos de conocer a Dios. Si conociéramos a Dios realmente, actuaríamos de otra forma, tendríamos más reverencia y más temor del que solemos tener. No permitiríamos que en nuestra vida haya otros amores. El propio Jesús, acordaros, dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. No podéis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto es muy sutil, pero es así. Es así. La palabra de Dios viene a confrontar nuestras actitudes, las profundidades, las motivaciones reales de nuestro corazón. Y podemos estar haciendo adoración que nosotros consideramos verdadera, podemos participar de ritos religiosos y, sin embargo, nuestro corazón estar a 1000 millas de distancia. Estar hoy aquí en el templo, estar participando de la oración y después en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo tenemos otros dioses a los cuales adoramos. En el versículo 11 se nos habla también de la prostitución, el vino, el mosto quitan el juicio. Mi pueblo consulta a su ídolo. Todas estas cosas, la prostitución, el vino y el mosto, quitan el juicio. Y esto es real. Cuando nuestro corazón queda atrapado y seducido por algo al que nosotros le damos toda la preeminencia, compitiendo con Dios, nos destruye y nos aparta y nos quita el juicio. Entonces, el llamado de Dios es abandonar el adulterio espiritual. El apóstol Santiago, precisamente, teniendo presente esto que puede ocurrir en nuestros corazones, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemiga hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid puede al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará». Y una de las razones por que he utilizado el profeta Oseas es por esto, porque pienso que el Señor nos está llamando a revisar nuestras actitudes, a revisar nuestros posibles ídolos que tengamos en nuestro corazón y a que purifiquemos nuestros corazones y vayamos a una consagración total. Por ejemplo, como nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. En el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo nos habla precisamente de esto. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estos dos versículos nos están hablando de presentarnos delante de Dios, presentando todo lo que somos, presentando nuestro cuerpo, nuestros miembros, delante de Dios y ofrecerlos como sacrificios vivos y santos, ofreciéndonos a Dios. Es decir, esto nos habla de una consagración total, de un camino en santidad, de un apartarse de iniquidad, de apartarse de adorar otras cosas, de otros ídolos. Que no adoremos a imágenes no significa que no tengamos ídolos en nuestro corazón. Que digamos que adoramos al Señor no significa que estemos participando de adulterio espiritual. Pues no significa que estemos posiblemente contaminados por la mentalidad de nuestra sociedad. Por eso en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos nos habla: transformaos mediante la renovación de vuestra mente y no os adaptéis a este mundo, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vosotros ya tenéis conocimiento de esto, no hace falta que insista mucho en esto, ya lo sabéis, simplemente tenemos que recordarlo y tenemos que revisar. Así que, hermanos, hemos visto la prostitución espiritual de Israel, el inimitable juicio de Dios sobre Israel y el llamamiento de Dios a abandonar el adulterio espiritual. Y quiero terminar con un clamor que hace el propio profeta en el capítulo 14 del libro. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Y ya termino con estas palabras del profeta. Vamos a orar. Bueno, voy a leer unas palabras finales, perdonad. Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a volvernos a Él, a que revisemos nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestro comportamiento, a que abandonemos el adulterio espiritual, que dejemos a los ídolos que atrapan nuestro corazón y nos apartan de una verdadera consagración a Dios y una única y fiel adoración a Jesús, el Mesías, nuestro único Señor y Salvador. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre lo que tú nos exhortas en nuestra vida a través del profeta de Oseas. Que lo que sucedió con el pueblo de Israel sirva a nosotros de ejemplo. Tú hablaste de juicio sobre el pueblo de Israel, pero también hablaste de restauración, de que tu amor no lo quitarías para siempre del pueblo de Israel, sino que vendría tiempos en que tú restaurarías al pueblo de Israel, como mandaste hacer al profeta Oseas, ir por su esposa, a pesar de su infidelidad. Y tú nuevamente, Señor, nos llama día a día para que volvamos a ti, para que abandonemos el adulterio espiritual, para que abandonemos nuestros ídolos y estemos totalmente consagrados a ti como el Señor único, Dios y verdadero. Señor, en esto todos hemos fallado, todos los que estamos aquí, incluido yo también, Señor. Reconozco que a veces he permitido que otros señores ocupen a lo mejor y seduzcan mi corazón, apartándome de una sincera adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a todos a permanecer fieles, para que podamos participar de la restauración de tu pueblo. Que no nos importe, Señor, ser corregidos si finalmente podemos participar
de las bendiciones de tu reino, de tu amor, de tu gran misericordia. Cuando tú nos adviertes y nos hablas con dureza, no es para condenarnos, es para hacernos despertar, para hacernos volver a ti, para que nos demos cuenta de la situación espiritual que estamos viviendo y para que nos demos cuenta que podemos estar caminando alejados de ti. Ayúdanos, Señor, a que todo esto pueda ser aplicado en nuestras vidas para traer verdadera consagración, Señor. Ten misericordia de nosotros. Llévanos a un espíritu de arrepentimiento y de humillación. Un espíritu contrito y humillado tú no despreciarás. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestro comportamiento y a confiar solo en ti, no solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón. Confiamos en la fidelidad, en tu fidelidad y en la fidelidad de tu pacto. Tú eres el Señor, tú eres el Dios bueno y misericordioso, fiel y justo. Bendecimos tu nombre. Amén.